Vamos a ver dos videos vinculados a la problemática de la cultura. El primero de ellos, que es este, vamos a tratar de conceptualizar qué es cultura y vamos a trabajar el paso de la cultura medieval, rural, a la cultura moderna, urbana. En el segundo video vamos a entrar en el debate sobre si aún estamos en la cultura moderna o bien hemos pasado una nueva etapa denominada cultura posmoderna. Pero bien, entremos entonces en esta primera discusión, análisis, y para ello retomamos nuevamente el concepto de cultura. Hemos dicho que vamos a trabajar siempre en forma relacional o incluso a veces diciendo o tratando de definir por lo que algo no es, ¿no? ¿Qué es lo que no es la cultura? Bueno, precisamente no es una expresión individual. Muchas veces creemos que alguien es culto cuando sabe mucho o es un artista. Indudablemente que ello forma parte de la cultura, pero no es el sentido acabado y completo que tiene cultura. Cuando se habla de cultura, se hace referencia a la expresión o al modo de ser de un colectivo humano, de un pueblo, de una nación o de grupos vinculados o que conforman ese pueblo o nación. La cultura, además de este modo de ser, digamos, algo muy importante que brinda a las personas es un sentido de identidad, ¿no? Nos sentimos parte de ese colectivo, nos sentimos identificados y esa identidad pasa por el modo de ser. O sea, nos sentimos identificados porque creemos lo mismo, hacemos lo mismo, tenemos más o menos los mismos gustos. Entonces, esos parámetros nos dan identidad. Y esa identidad muchas veces se utiliza como una referencia de diferenciación con quien no la comparte, es decir, tiene otra identidad, tiene otra cultura de referencia. Muchas veces este percibir al otro como un diferente va acompañado de una valoración, ¿no? O sea, nosotros somos mejores o superiores a él o a ellos que son distintos. Esto ha llevado muchas veces a injusticias, a atropello, a discriminación, etc. Bueno, como todo modo de ser, la cultura va cambiando dentro de un mismo colectivo a lo largo del tiempo y también cambia con los lugares de expresión. Por ello, lo que vamos a continuar viendo ahora es el cambio que se da entre la cultura rural a la cultura urbana. Esta transformación se produce en un momento de la historia y es la que vamos a conceptualizar ahora. La revolución industrial fue esencialmente la que genera una gran transformación en los modos de vivir de todas las comunidades. Obliga, por cierto, a mucha población que existía situada en las zonas rurales a tener que mudarse a las ciudades, dado que la industria desplaza el trabajo artesanal y la gente que hace algo artesanalmente no puede competir con lo que se fabrica de modo industrial. Entonces, muchas familias no tienen otra opción que irse a las ciudades y emplearse en estos grandes tinglados que son las industrias. Junto con este gran cambio, que por supuesto deberemos profundizar más adelante, también hay un cambio político que tiene que ver con la aparición del Estado-Nación.
desplazando al estado medieval de los reyes por un estado que concentra muchos poderes que antes estaban dispersos en la nobleza, por ejemplo el ejército, la educación, los concentra para sí, los expropia de estos sectores y empieza a ser una institución que regula la vida cotidiana de los pobladores. Con esto también desplaza a una institución que fue hegemónica durante muchísimo tiempo, es decir, toda la Edad Media, y que nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica. Aparece también una nueva concepción al desplazarse la fe como modo de entender al mundo, al universo. Esto es desplazado por la ciencia, la filosofía, la tecnología, y también, junto con el crecimiento del Estado, aparece la burocracia, que implica un régimen administrativo que todo lo plantea de modo pautado y de manera formal, que va a también hacerse carne en los modos de relacionarse de la gente, ¿no? Bueno, esta época moderna, viene acompañada, digamos, de una gran fe en el progreso, ¿no? Creer que la ciencia, la industria, la tecnología, esa racionalidad nos va a plantear un modo bastante utópico en el futuro, ¿no? Hay una cosmovisión del futuro bastante idealizada, en el sentido de que todo lo mejor va a suceder más adelante, ¿cierto? Esta transición se da en toda Europa, se da en América Latina, también llega acá en Argentina, aunque por cierto que casi 100 años después que en Europa, pero también se da acá. Y nosotros tenemos en Argentina quizás al referente más importante de la sociología, un ítalo argentino que se llamó Gino Germani, que en uno de sus textos va a caracterizar este paso de la cultura tradicional a la moderna. Él vincula la cultura tradicional con la cultura rural y a la moderna con la cultura que se da en las urbes, es decir, en las ciudades. Gino Germani, entonces, es en el texto de él, la transición en América Latina, nos sirve de referencia para hacer unos comentarios muy breves al respecto. Bueno, este cambio tiene algunos puntos destacados que el autor nos va planteando. Uno muy general es que la vida, la acción social, pasa de estar prescripta por el pasado, por las tradiciones, por la comunidad, a un modo más electivo. Es decir, las personas eligen qué hacer, cuál es el modo de hacer determinada acción, y por lo tanto se empodera al individuo frente a mandatos que nos venían dados desde afuera. Esta es una de las características más destacadas. Otra, más vinculada a las instituciones, hay también una transformación vinculada con que teníamos instituciones con múltiples funciones a una especialización de tareas de esas. Por ejemplo, los gremios en la Edad Media desarrollaban distintas tareas, como la de formar a los trabajadores, educar a sus hijos. Eran también clubes deportivos, de asistencia. Bueno, muchas de estas tareas hoy se desempeñan por instituciones especializadas. Es decir, hay un paso que va de tareas
abarcativas a otras genéricas, a otras especializadas. El tipo de relación en la vida pública pasa de ser de cara a cara, digamos, en donde uno conoce y reconoce a la persona que está interactuando, a interacciones en donde no sabe quién es el otro. Son interacciones pragmáticas, instrumentales, que no importa con quién estoy interactuando. Si voy a un comercio a comprar algún producto, no necesito saber de quién es hijo el vendedor que me está vendiendo el producto, si es pariente o no es pariente mío o de algún conocido. No preciso de ese tipo de conocimiento para llevar a cabo la interacción. Y por último, sin que esto termine de la característica, por cierto, es que hay también un cambio paradigmático en el sentido de que las culturas tradicionales eran conservadoras y penalizaban a aquel que quería transformar algún modo de ser en alguna área determinada, sea la que fuera, ya sea cultural, laboral, política. Siempre los cambios estaban mal vistos y penalizados. Bueno, en esta transición se despenaliza el cambio y muchas veces se incentiva. Germani nos plantea, recordando a Tal Parson, una tipología de formas de ser que orientan la acción social. Es así que brevemente les comento, ¿no? Una de ellas es la afectividad versus la neutralidad afectiva, es decir, la acción que son los impulsos, los deseos inmediatos, los que gobiernan nuestra decisión, o bien estos deseos, estos impulsos, los postergamos para otro momento. Particularismo, universalismo, es decir, tomamos decisiones mirando quién es el otro, esto sería particularismo, o por el contrario, tomamos decisiones sin tener relevancia lo particular, sino criterios más generales. Lo adscripto versus lo adquirido, es decir, tiene importancia lo que heredamos, lo que nos viene dado por el nombre, o lo que ganamos, lo que adquirimos a lo largo de la vida, lo difuso o lo específico. Es decir, nuestras acciones son generales. Por ejemplo, un peón de campo tiene que, desde manejar un tractor, ordeñar una vaca, arriar una bolsa, cualquier actividad que sea necesaria. En cambio, un trabajador industrial tiene tareas bien específicas que desarrollar. Cooperativo versus lo competitivo. La gente del campo es bien solidaria, mientras que el mundo urbano nos hace individualista y competitivo. Bueno, para concluir, esta transición, digamos, de lo rural a lo urbano, dice Gino Germani, se vive con conflictos, con tensiones, ya que no es sencillo de abandonar un modo de ser e incorporar uno nuevo. No solamente la tensión la vive la persona, sino que entra en tensión cuando interactúa con otros, que seguramente también están realizando una transición, pero no necesariamente en sintonía con la transición que nosotros estamos llevando a cabo. Bueno, en el próximo video avanzaremos sobre la problemática de la cultura, pero ya en la transición, digamos, si es que es correcto hablar así, de la modernidad a algo nuevo, que para algunos es la posmodernidad. Veremos si efectivamente estamos en la posmodernidad o no, o si se trata de otro tipo de cultura.